Ok. Dios los bendiga. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Paz y gozo a sus corazones. Que la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, por gracia y amor de Dios, estamos aquí reunidos para poder transmitir de su palabra, ya que hemos estado hablando relacionado al nuevo pacto. Y con relación al nuevo pacto, pues hay varias cosas que hemos visto. Entre una de ellas es lo que es el sacerdocio, que Dios dice claramente que con lo que es el cambio de ley es necesario que haya un cambio de sacerdocio y que está el Melquisedec, o según Jesús, según el orden de Melquisedec, como sumo sacerdote, y que anteriormente el sumo sacerdote estaba sobre Aarón, por así decirlo. Claramente vimos los cambios, o hemos estado hablando de ello, y también junto con el sacerdocio, como lo anterior era sombra y figura de lo que habría de venir. Hemos estado hablando acerca del sacerdote y en este caso en particular la vestidura del sacerdote, ¿verdad? Porque si nosotros somos sacerdotes, y como también lo hemos resaltado, Dios define quién es sacerdote y cómo debe ejercer ese sacerdocio. Hemos estado hablando acerca de la vestidura del sacerdote porque Dios menciona en los pasajes de Éxodo, Levítico, de que el sacerdote tiene que vestirse de una manera para poder ejercer el sacerdocio, que no podía entrar el lugar santo o alguna otra labor si no primero iba bañado en agua y con sus vestiduras santas o de gala para poder ejercer su sacerdocio. Y claramente esto nos habla en figura de nosotros, de que si queremos servirle a Dios, no tenemos que hacerlo solo de cualquier manera, tenemos que hacerlo santificados por la palabra, pero también bajo la actitud que Él necesita y requiere. Y eso es prácticamente lo que vamos a leer el día de hoy, ¿verdad? O lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude el día de hoy. Así que, perdón, vamos a orar al Señor nuestro Dios. Padre Jesús, te damos las gracias por tu eterno amor, fidelidad y gloria. Queremos hoy, Señor Jesús, amarte, adorarte y bendecirte. Y queremos que nuestro corazón se alegre en tu salvación. Te agradecemos por todo, amado Padre y Pastor. Te agradecemos por lo que estás haciendo y harás en nuestras vidas. Y porque continuamente nos ayudas a habitar en tu gracia. Ayúdanos hoy, Padre, a conocer tu palabra, a conocer tu verdad, a conocer de tu fidelidad, a conocer de ti y de tu misericordia. Queremos ejercer nuestro sacerdocio bien delante de ti. Queremos hacer las cosas debidamente por ti, para ti. Por favor, instrúyenos, ayúdanos, dirígenos para hacer las cosas debidamente como tú lo necesitas. Así que por favor hoy, amado nuestro, pedimos que nuestro corazón se entregue al entendimiento, que tú proveas sabiduría y revelación como tú lo conoces, y que seas tú el que nos sustente y nos fortalezca, amado Padre. Te lo agradecemos, por favor. Conmuévenos y llénanos, fortalécenos y susténtanos. Y dirígenos hoy, Padre bendito, para que tu nombre sea glorificado y ensalzado. Provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces, y también instrúyenos el camino de justicia para hacer las cosas como tú lo necesitas y anhelas. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, declaramos que Cristo viene pronto y que por esa razón hablamos de estos temas para estar preparados para tu venida, Padre, porque tu palabra dice que seremos sacerdotes para Dios y para Cristo. También, Padre bendito, declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio. Como mencionábamos, tenemos lo que es el tema del día de hoy. Y prácticamente, perdón, aquí se me dice, aquí está. No se puede esto. Ok, entonces como mencionamos, el día de hoy vamos a hablar una parte de la vestimenta, y aquí hemos estado hablando acerca de la vestidura del sacerdote, en este caso en particular la tiara. En otras ocasiones pusimos la mitra, pero así a veces hace una referencia, así, aunque la palabra en hebreo es la misma, pero en ciertos
contextos dicen mitra, en otros dicen tiara, por darle, por así decirlo, una referencia sobre el sumo sacerdote y sobre lo que es el sacerdote, pero la palabra en hebreo es la misma. Entonces vamos a hablar de esto el día de hoy. Como vuelvo a repetir, ya hace 2 semanas hablamos de que era la túnica del sacerdote, lo que es después el cinturón, que es lo que vimos en la semana pasada, y hoy lo que es la tiara. Y hemos aclarado pues de que la idea de todo esto es para poder santificar nuestras aguas o para poder purificarlas para que nuestra tierra sea fructífera, que es lo que hablamos acerca de la sanidad de las aguas con el profeta Eliseo, que el profeta Eliseo santifica las aguas, pero purifica las aguas para que la tierra fuera fértil. Y hablamos acerca de que la tinaja nueva hacía referencia al nuevo, a lo que es nuevo, y lo que hacía referencia a la sal que había en la tinaja, hacía referencia al pacto, porque cuando la Biblia se habla de la sal del pacto, estaba en una nueva tinaja. Entonces, por esa razón, lo que hizo Eliseo fue colocar la sal en el agua para ser sanadas las aguas. Y al ser sanadas las aguas, eso provocó que la tierra comenzara a ser fértil. Y por esa razón es que hemos estado hablando acerca del nuevo pacto, haciendo esa referencia a la sanidad de las aguas con relación a Eliseo, porque la palabra menciona como en los tiempos del profeta Eliseo, ¿verdad? Pero como los días estaban los días de Elías y en los tiempos del profeta Eliseo. Entonces, por esa razón es que hemos venido hablando acerca del sacerdocio, ciertamente porque también la palabra lo menciona, porque es parte del nuevo pacto. Y dice aquí 1 Pedro 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Claramente aquí, y esto es importante que lo aclare también, cuando aquí habla sacerdotes de Dios y de Cristo, y lo hemos mencionado, pero igual lo voy a resaltar, de que cuando un dios o una entidad, ya sea inclusive idolatría o ídolos, podía escoger al sacerdote o lo que definía cómo le deberían rendir el culto y adoración. Entonces vemos en el antiguo pacto que Dios escoge a Aarón como sumo sacerdote y también a sus hijos como sacerdotes y a los levitas como ayudantes de los sacerdotes. Esos son los 3 puntos que hablamos. Y obviamente el pueblo que tenía que llegar con ellos para poder ofrecer delante de Dios, pero los que ejercían el servicio eran ellos. Entonces, ¿qué pasa? Los sacerdotes eran prácticamente sacerdotes de Aarón en el sentido de que ayudaban a toda la obra del ministerio. Entonces, cuando dice serán sacerdotes de Dios y de Cristo, habla de que Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sus sacerdotes. Entonces, esa es la referencia que se hace ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aquí, lo que hemos leído, Éxodo 28, 40 al 43, sobre las vestiduras. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturón y les harás mitras, para la gloria y hermosura. 41, y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. 42. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. 43. Y Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Hemos puesto aquí en pantalla también pues la figura de lo que puede ser las vestiduras, ¿verdad? Del lado izquierdo está lo que correspondería la vestimenta del sacerdote, que vemos en lo que conocen la tierra en la parte de arriba. Luego la túnica, el cinturón, que lo hemos mencionado también, y obviamente por dentro el calzoncillo, ¿verdad? Pero el lado derecho, que también hemos estado hablando de eso,
que el sumo sacerdote prácticamente tiene la base del sacerdote, ¿verdad? En el sentido que él también tiene una túnica, también tiene un cinturón y también tiene el calzoncillo, pero hay un pequeño cambio nada más en ciertas cosas. Entre uno de ellos es lo que corresponde a la mitra o el turbante, que también se puede decir mitra, tiara o turbante, que se colocaba en la cabeza, y la diferencia era que él tenía una placa escrita Santidad a Jehová, ¿verdad? Con una cinta azul que les ayudaba, por así decirlo, a que estuviera eh, como que amarrada, por así decirlo, a la cabeza. Y obviamente también tenía otras cuestiones de azul y el pectoral, etcétera. Entonces, pero nos estamos enfocando en el sacerdote porque nosotros somos prácticamente sacerdotes para el Señor. Entonces nos hemos dedicado a ver la parte base, por así decirlo, que es la túnica, el turbante o el mitra o tiara, cinturón y calzoncillo, que es lo último que vamos a ver. Que claramente aquí lo hemos puesto en 4 puntos, ¿verdad? Túnica, cinturón, mitra o tiara o turbante, dependiendo de la traducción, ¿verdad? Cuando uno la va a leer. Y 4, calzoncillo. Esos son los 4 bases de lo que es el sacerdote. Ya hemos hablado que el sumo sacerdote era el único que podía estar en el lugar santísimo, que los únicos que podían entrar al lugar santo eran los sacerdotes y que los levitas no podían entrar al lugar santo, solo al atrio, pero no como personas que llegaban a presentar sus sacrificios necesariamente, sino como ayudantes de los sacerdotes. Pero ellos no tenían entrada, ¿verdad? Eso hay que resaltarlo muy bien. Lo que venía el sacerdote era sobre la genealogía o descendencia de Aarón. O sea, Aarón era levita, pero sobre su descendencia era dado el sacerdocio. En este caso con Jesús es igual, ¿verdad? Todo lo que nace de Jesús, es decir, el que cree en él, puede ser sacerdote de Dios. Y eso es importante porque lo que hemos hablado con relación a esto nos habla de la restauración del cuerpo de Cristo. Hemos hablado bastante de eso, de la restauración, que necesitamos ser restaurados, como lo menciona el libro de Nehemías, que para que pudiera ser restaurada la gloria de Dios, tuvieron que quitar a los sacerdotes que no eran conforme a la descendencia. ¿Qué quiere entender esto? Que puede ser que hay personas que inclusive no creyendo en Jesús están predicando, enseñando, tienen una congregación y tratando de servir a Dios. Y eso no puede ser posible, ¿verdad? No se les da a los que no son de la descendencia que ejerzan. Y no solo eso, sino que también el que ejerza tiene que ejercer conforme a la palabra. Que también es lo que hace Esdras cuando le dicen, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Era porque los sacerdotes habían tomado mujeres extranjeras, cosa que no tenían que hacer. Entonces, en este caso en particular vemos que vamos a leer Levítico 16 del 1 al 4. Dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. 2. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. 3. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. 4. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tierra de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Luego entonces aquí nos está hablando de que claramente son las instrucciones precisas que Dios está diciendo para que ellos no murieran. Es decir, para que puedan ejercer su servicio. Luego dice aquí Levítico 8:13, luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces vemos aquí que es muy claro el hecho de lo que se menciona en las tiaras. Recordemos de que en otros casos dice mitra, en otros van a ver que ustedes dicen, o en algunas otras traducciones, que colocan turbante, que también son las 3 palabras que se pueden utilizar, que vienen de la misma palabra en hebreo. Entonces, vemos aquí claramente que se les pone las tiaras, es decir, que se pone sobre su cabeza, como vimos en la imagen. Pero claramente eso tiene un significado, una figura, ¿verdad? Y recordemos también de que lo que se hacía
o por decirlo, el material con que se hacía la túnica, el cinturón o lo que era el turbante o las tiaras, era de lino fino. Y esto también tiene una representación, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo que se coloca sobre su cabeza estas tiaras hechas con lino fino sobre su cabeza, ¿verdad? Y el punto aquí que podemos entender en el libro de Apocalipsis 19:8 dice la siguiente manera: y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, lo que quiere dar a entender es de que en la mente de nosotros, es decir, como nosotros, recordemos que estamos hablando de figuras, el sacerdocio anterior, que las tiaras, son figuras de lo que, de lo que debemos cumplir en este tiempo, ¿verdad? Porque la palabra dice que lo que antes escribió era sombra y figura de lo que habría de venir, ¿verdad? Entonces, claramente también como lo hemos hablado en otras reuniones, de que las vestiduras prácticamente son nos habla de una forma de vida, y que aquí claramente se remarca, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, si la vestidura que puede estar en nuestro cuerpo, como lo que eran las túnicas, estamos hablando de lino fino, está hablando de acciones justas. Eso nos da a entender que si tenemos en nuestra cabeza la tiara con lino fino, nos habla de que nuestra mente debe estar pensando en las acciones justas de Dios, es decir, no necesariamente estar pensando en la maldad, estar pensando en la hipocresía, en murmurar, en adulterar, en vengarse. Eso no debe estar en nuestra cabeza. Esos pensamientos no deben estar ahí. Es decir, no es como que tengamos un turbante de maldición o de violencia o de pornografía. No estamos hablando de tener en nuestra cabeza, o si lo queremos poner en términos populares, una gorra, ¿verdad? En nuestra cabeza, o un sombrero, si lo queremos ver así, un sombrero con pornografía, con idolatría, con hechicería, con vanagloria, sino un sombrero que represente el amor, la gracia, la palabra, etcétera, ¿verdad? Entonces eso nos hace de referencia con la tierra o la turbante o la mitra, que en nuestra mente tenemos que tener un pensamiento con respecto a eso. Y claramente aquí nos habla de este punto, pero también hay otros versículos que nos pueden ayudar a nosotros para que también regulemos nuestro pensamiento, porque claramente lo que está diciéndonos acá, y que también va conforme a la función sacerdotal, es de que aquel que se viste es porque va a entrar en las funciones o en las acciones que deberían ejecutarse en su vida diaria. Inclusive por eso el apóstol Pedro, que también lo hablamos la semana pasada con lo que era el ceñimiento del cinturón del sacerdote, habla de que el apóstol Pedro dice: ceñid vuestra mente, vuestro entendimiento. ¿Para qué? Porque íbamos a entrar en una acción, una labor. En este caso, como entendemos que la idea de la vestimenta del sacerdote era para entrar en las ejecuciones de las labores sacerdotales. No necesariamente era para ir de vacaciones, ¿verdad? O para andar en su comodidad de su casa, sino que era claramente cuando iba a entrar en las acciones o en las ejecuciones de su labor ministerial, si lo queremos llamar así. Pero claramente con esto habla de que nosotros espiritualmente siempre debemos cargar estas vestiduras. No necesariamente es que uno se quita las vestiduras espirituales y solo cuando nos toca ir a servir a la iglesia ponernos las vestiduras, ¿verdad? Sino que nosotros ya somos para Dios sacerdotes de Él, ya somos, por decirlo, ministros del santuario, y que por esa razón debemos estar constantemente en la meditación de nuestro servicio hacia Dios, de lo que realmente a Él agrada. Por eso aquí menciona las acciones justas, es decir, que no vamos a realizar acciones justas solo en la iglesia, es decir, que nos vamos a comportar en la iglesia de buena manera, hermano, como está, etcétera, y que luego vamos a regresar a nuestras casas y comenzar a insultar a la familia o a las personas que nos rodean y tratarlas como lo peor, pero en la iglesia decir: hola hermanito, ¿cómo está? ¿Verdad? No funciona así. La idea del sacerdocio, como también le dijeron a la mujer, cuando Jesús habla con una mujer, le dice: ustedes no saben ni a qué están adorando, ¿verdad? Unos dicen que en aquel monte, otros dicen que en Jerusalén, pero los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad, y estos son necesarios que adoren, ¿verdad?
dando a entender que no necesariamente es la adoración va hacia un templo o hacia un lugar, sino que va realmente desde el corazón hacia Dios en todo tiempo y lugar. Claramente también hay que aclarar de que con esto no estamos diciendo de que alguien no vaya a la iglesia, porque también hay personas que dicen yo adoro a Dios en mi comunión y no voy a la iglesia por eso, y hay otras personas que dicen no, hermano, hay que adorar en la iglesia, y cuando van a su casa no adoran. Es decir, el que dice que se adora a Dios en cualquier lugar, a veces no lo está adorando, ni siquiera en cualquier lugar, solo lo pone de excusa para no ir a la iglesia. Y la persona que está yendo a la iglesia solo quiere adorar en la iglesia y en su casa no lo hace. Entonces realmente la idea es de que adoremos a Dios en todo tiempo y lugar. Llámese escuela, llámese trabajo, llámese casa, llámese iglesia, llámese cualquier lugar donde estemos, la adoración o nuestra vestidura sacerdotal debe estar en todo tiempo para servir a nuestro Señor y Salvador. No sabemos realmente en qué momento se va a manifestar el servicio hacia nuestro Señor. No es solo ir a predicar a un púlpito, que a veces es lo que hay personas que esperan, que le den un turno en un espacio en la iglesia para que puedan predicar, y eso no es así, ¿verdad? No equivoquemos las cosas, sino que la idea de nuestro Señor es de que constantemente estemos dispuestos a estar preparados para ejecutar el servicio en su obra. Entonces, claramente el sacerdote debe estar con pensamientos correspondientes a justicia y no pensamientos correspondientes a iniquidad. Ahora, en este caso, lo que nos va a dar una idea también para filtrar, porque recordemos de que esto es una situación donde nosotros tenemos que aprender a filtrar lo que son nuestros pensamientos, ya que hay muchas cosas que provienen de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Si nosotros estamos pensando en algo, a veces lo terminamos manifestando lo que decimos. Por eso es la Biblia que nosotros caemos en pecado porque por causa de nuestra concupiscencia, es decir, nuestra mala manera de pensar, y que eso lleva a dar a luz el pecado y luego el pecado da a luz a la muerte. Entonces vemos que comienza desde el punto de lo que pensamos. Y en Filipenses 4, del 8 al 9, nos habla a nosotros a qué pensamientos darle lugar, es decir, qué pensamientos entrarían bajo lo que es justo, por así decirlo, y qué pensamientos no entran bajo esa línea. Y también, obviamente, cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de qué es lo que dejamos entrar a nuestra mente, porque nuestra mente podría, por así decirlo, a veces funciona como que fuera una bodega. Si nosotros venimos y le agarramos basura y le metemos en la bodega vamos a tener basura. Es decir, que si yo abro la bodega, lo primero que voy a ver es basura. Pero si yo en la bodega pongo cosas importantes, cuando yo la abra, voy a ver cosas importantes. ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente cuando nosotros queremos filtrar el pensamiento, lo vamos a filtrar no solo por lo que ya tenemos dentro, sino por lo que debemos dejar entrar y que no debemos dejar entrar. Entonces Filipenses 4, 8 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces vemos de que en el anterior versículo, el 8, habla de lo que debo enfocarme en pensar o meditar, pero también en el siguiente versículo me dice lo que también han aprendido y han recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Entonces nos está hablando de que no es solo el hecho de filtrar mi mente, en el sentido de lo que tengo en mí, de pensar o no pensar, sino también de que yo he recibido o he visto o he oído y eso puede llegar a mi mente. Por eso que hay momentos de que uno a veces mira una película o a veces nos cuenta un chiste, una broma, y a veces nosotros podemos estar de repente comiendo y eso viene en nuestra mente, el chiste, ya sea que sea malo o muy malo, eso viene a veces a nuestra mente y de repente uno se termina riendo en plena comida. Pero ¿por qué menciono esto? Porque también hay maldades o también hay cosas que nosotros estamos viendo que supuestamente no pensamos que sea malo. ¿Cuál es el problema? El problema se da que cuando nosotros estamos en oración, es decir, estamos ejerciendo nuestro sacerdocio, porque la Biblia menciona de que el sacerdote tenía que levantar incienso
Y la Biblia menciona de que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando nosotros estamos ejerciendo nuestro sacerdocio, es decir, presentando nuestras oraciones, nuestros inciensos hacia Dios, lo que sucede es de que en nuestra mente a veces viene la película que acabamos de ver hace 2 horas. O a veces lo que por ejemplo, vimos hace una semana. Es decir, que vino en nuestra mente. No tenía que estar eso. Es decir, el turbante o la tiara o la mitra no tenía que tener eso. Es decir, hay una mancha en la mitra. Hay algo que no debería estar en la mente. No debería estarse introduciendo pensamientos de venganza, de pornografía, de hechicería y demás cosas. Por eso se habla de la santificación en todo aspecto. Y por eso la vestidura habla de la santificación, que también lo vimos en su momento, cuando hablaba de que en la iglesia de Sardis dice, y ellos no han manchado sus vestiduras, sino que van conmigo. Entonces habla de que se santifiquen sus vestiduras en el sentido de la forma de vida que ellos tienen. Entonces, claramente nuestra mente debe ser guardada para poder ejercer nuestro servicio al Señor. No mientras oremos o mientras estamos cantando, de repente se nos mete una cumbia en la cabeza mientras estemos cantando al Señor. Eso no debería estar pasando. ¿Pero por qué? Es porque a veces nosotros le estamos dando lugar a lo que estamos viendo, en este caso, por ejemplo, TikTok, YouTube, Facebook o cualquier otra cosa que está entrando cuando estamos ejerciendo nuestro servicio al Señor, y eso no tendría que ser de esa manera. Entonces nosotros debemos guardarnos bastante porque sabemos de que lo que oímos o vemos lo podemos decir. Inclusive a veces nosotros recordemos que actuamos a veces hasta por inconsciencia. A veces una palabra que uno aprende, inclusive de un niño o una conversación que tuvo con alguien, de repente uno la termina diciendo en su momento. Entonces uno debe pensar que eso no debe decirse o eso no debe hablarse o debe verse porque no corresponde a lo que Dios quiere. Algunos pueden decir, hermano, usted es un legalista, usted es un extremista, pero realmente lo que pide Dios es santidad y perfección. Y a veces nosotros le abrimos la puerta a ciertas cosas que no debemos. Y si nosotros inclusive no podemos administrar todas esas cosas que estamos viendo u oyendo, deberíamos eliminarlas. ¿Por qué menciono esto? Porque ciertamente hay entradas de información, llamémosle, como aquí mencionamos, lo menciono por el versículo 9, lo que también han aprendido y recibido, oído y visto. Entonces, cuando vemos nosotros que uno tiene perfil de Facebook o de Instagram, TikTok, YouTube o cuanta red social, llámese Snapchat, llámese, qué sé yo, Tumblr, Reddit, MeWe, Minds, Mastodon, Blue Sky, creo que ahora hay otra. Uno tiene un perfil en cada una y realmente lo que a veces se muestra en los perfiles de las amistades o personas que seguimos no necesariamente van a ser sacras. Es decir, no necesariamente son personas que están predicando o enseñando la palabra del Señor Jesús. Inclusive en ciertos feeds de esas situaciones, a veces recomiendan cosas que no van conforme a lo que es de Dios, sino conforme a lo que es del mundo. Entonces, si hay una persona que no tiene la capacidad de dominio propio o no sabe cómo reprogramar las redes sociales, porque se pueden reprogramar, porque uno puede decir qué es lo que no le gusta, pero también qué es lo que realmente nos gusta, y que es interesantemente lo que la Biblia menciona, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Es decir, que cuando uno puede reprogramar una red social, no solo hay que indicar lo que no me gusta, es decir, hay un botón que dice no me gusta, sino que a la misma vez uno le tiene que dar un like o buscar, por ejemplo, Biblia, versículos de la Biblia, etcétera, para reprogramar la red social, ya sea TikTok, Instagram o alguna otra red social. Así funcionan. Pero también entender de que a veces las redes sociales, solo con que de repente uno pase por algo que no es, le andan recomendando cosas. Entonces, si una persona no tiene la capacidad para reprogramar o hacer muchas cosas, mejor elimínelo. Por eso es la Biblia. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Es decir, de que lo mejor es cortar algo si no se puede. Es decir, si alguien le está haciendo caer o pecar el Facebook porque mira imágenes, mira cosas, y dice, no, es que ahí están mis amigos, elimine el Facebook. Si quiere solo chatear, solo instale el Messenger y se acabó. Pero a veces las personas se adhieren demasiado a esas situaciones y entran en ansiedades y eso les está haciendo caer. Es decir,
les está haciendo que no se pongan el turbante para poder servir al Señor. Porque eso tiene que estar en la mente y en el corazón debe estar guardado, porque por eso hablamos de un lino fino blanco que se coloca en la cabeza, es decir, pensamientos que están en purificación. Debemos purificar nuestros pensamientos. Pero en esta era de la información, más aún con la gran cantidad de creación de contenido, inclusive ahora con la inteligencia artificial, están generando demasiado contenido y no necesariamente es un contenido para buscar a Dios. Inclusive si hay personas que utilizan la inteligencia artificial a veces para dar un conocimiento, a veces inclusive esas voces clonadas están generando cierta contaminación que a veces no se percibe a simple vista. Entonces deberíamos nosotros reducir realmente el tiempo, si realmente todo lo que conocemos no nos está provocando algo realmente bueno, y eliminarlo, llámese como se llame la red social, o buscar en dado caso ciertas alternativas para que eso no nos contamine en nuestra mente. ¿Por qué menciono alternativas? Porque hace años, yo cuando comenzaba Facebook, cuando estaba en la universidad, creo que estuve en el 2008, más o menos 2007. Yo inicié en 2007 la universidad y terminé en 2014. Entonces, ¿qué pasaba? Comenzaba Facebook y a veces los auxiliares de cátedra utilizaban los grupos de Facebook para enviar tareas. Prácticamente era que yo no podía salirme del Facebook porque tenía que ahí reportarme con el auxiliar, mandarle la tarea, los grupos que él tenía, porque a él se le antojó, ¿verdad? Y a otros. O sea, era algo que no podía evitar. Y una de las cosas que yo hacía en ese momento para poder entrar era orar unos 15 o 20 minutos antes para que no me afectara. Y claramente me funcionaba. Inclusive después de cerrar el Facebook iba a orar también, ¿verdad? También porque eso entrar al Facebook inclusive me ponía triste y otras cosas. Pero lo que quiero remarcar con esto es de que a veces hay ciertas alternativas para personas que tal vez trabajan inclusive en marketing digital y tal vez que andan poniendo posts, etcétera, y están constantemente con varios tipos de cosas. Y hay ciertas alternativas que inteligentemente Dios no las puede decir para saber qué hacer. Por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho es que yo tengo amigos en Facebook de diferentes creencias, de diferente forma de pensar, etcétera, y que hay cosas que no necesariamente van a ponerlas bien, y hay un botón que se llama dejar de seguir. Y cuando hay un botón que se llama dejar de seguir, uno no ve lo que ellos tienen. Es decir, que si ellos ponen una tontería o algo así, uno no lo va a ver porque le puso dejar de seguir. Entonces, hagamos de cuenta, uno solo sigue a las personas que están edificando realmente o congregaciones, y uno ya tiene en el feed de Facebook solo lo que realmente es de edificación y no lo que es de contaminación. A ese punto lo de alternativas. Pero si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Es decir, si esa propagación de información no la puedes detener, llámese la red social como se llame, mejor córtala, mejor quítala, desinstálala. ¿Para qué vas a estar metido ahí si te es ocasión de caer? Si cuando vas a estar orando en tu habitación te va a venir un meme en la cabeza y te vas a poner a reír por el meme y eso va a faltarle el respeto al Señor. Dios no necesariamente te va a tirar un rayo, pero sí es una manifestación de una impiedad. Es decir, de no ser piadoso o respetuoso delante del Señor, sino que por causa de haber visto dejar esa entrada de información a tu mente, delante de la presencia del Señor te reíste o hiciste algo que no correspondía, un espíritu de burla. Menciono esto porque es el respeto que a veces tenemos que tener delante del Señor, ¿verdad? Porque claramente hay una parte en la palabra que nos habla de la reverencia hacia Dios y que a veces nosotros hemos perdido inclusive la reverencia de estar delante de un Señor. Con eso tampoco quiero decir que uno solo hable de una forma muy poética delante del Señor. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando que el respeto habla de entender que Él está ahí. Inclusive cuando uno peca, uno le falta respeto al Señor, porque Él está ahí. Entonces uno a veces no es respetuoso con Dios y entre esas cosas es el pecado. Uno ve cosas, asimila cosas, aprende cosas, porque no ha entendido que Dios está con nosotros. Entonces con todo lo que estoy diciendo es, nuestro turbante o nuestra mitra debe no contaminarse, debe estar bien puesto en el sentido de solo enfocarnos en lo que es y representa a Dios. Y también si hay un pensamiento que no es ver la manera de reemplazarlo. Por eso dice en el versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, en esto mediten. Es decir, que si viene un pensamiento que no corresponde con lo que puede ser verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable o con virtud, quitarlo. Y comenzar a meditar en lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtuoso, que tiene elogio, en eso pensar. Y claramente, si nosotros no tenemos este contenido, porque obviamente, como ya hemos visto, en YouTube, Facebook, redes sociales, Snapchat, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, inclusive la televisión, radio, podcast, ahora tanta cosa de tipo de formatos que hay, nos hemos llenado de contenido, es decir, nos han bombardeado y nosotros nos hemos dejado bombardear por ese contenido.
Obviamente, si queremos dejar de pensar en algo y meter en lo que realmente vale la pena, en este caso la palabra de Dios y su justicia y el conocimiento de Jesucristo, no tenemos una fuente. Es como por así decirlo de que a alguien le dan solo Coca-Colas o sodas, y le dan soda y le dan soda y le dan soda, y él quiere dejar la soda. Si no hay agua pura en su casa, no va a tener dónde. O sea, lo que va a agarrar es aire, no necesariamente agua pura. Entonces, primero tiene que llenar su tanque o su garrafón de agua para decir, bueno, no voy a tomar sodas, pero tengo agua pura donde puedo tomar. Pero si no tiene su garrafón de agua, está vacío, entonces, ¿cómo va a agarrar agua para poder ahora saciarse con agua? ¿Verdad? No se va a poder. Entonces, por eso aquí entra lo que también le hablan a Josué. Josué capítulo 1, del 7 al 8 dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley, la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahora, menciono esto porque claramente aquí la cuestión del contenido, lo que hemos estado hablando de recibir contenido, lo que dijo Pablo, lo que aprendiste si viste de mí, esto va a ser. Hace referencia de que tenemos que tomar otra fuente de información. Es decir, tenemos fuentes de información que no necesariamente vienen de Dios, pero tenemos una fuente de información que se llama la Biblia. Alguien dirá, mal, pero si yo tengo TikToks yo sigo a gente cristiana en TikTok, en YouTube, en Snapchat, Facebook, pero realmente no es igual. Aunque hay personas que pueden pregonar el Evangelio, esas personas no sabemos lo que hacen en sus intimidades. Y hay veces inclusive aquellos que propagan ciertas verdades en el Evangelio, ellos están siguiendo ciertas corrientes teológicas, o si queremos llamarlo así, o ciertas cortes doctrinales que no son de luz. Y que realmente lo que nos vaya a propagar una verdadera comunión o un verdadero contenido en revelación del Espíritu Santo es la comunión con Él en la palabra. Ciertamente en oración, pero también con la palabra de Dios. Y claramente a veces nos gustaría que nos explicaran y todo, pero realmente nuestra verdadera comunión debe ser en la oración y en la comunión con la palabra. Debe ser nuestra principal fuente de contenido, por así decirlo. Entonces, en este caso, y también cité no solo 1.8, porque lo que menciona el Filipenses 4.8, habla de que en esto mediten. Y ciertamente si nosotros no distinguimos, es decir, cuando se habla de inteligencia, se habla de distinguir, de separar. Entonces, si nosotros no tenemos a separar, porque a veces no sabemos distinguir entre nuestra mano izquierda y derecha, como Dios lo dice a Nínive, que ellos no saben distinguir entre su mano izquierda y derecha, haciendo referencia a que ellos no pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es incorrecto. Entonces, si nosotros comenzamos a leer la Biblia, Dios nos va a comenzar a separar y decir, mira, esto es realmente lo bueno y esto es realmente lo malo. Esto realmente es, voy a regresar acá en el versículo 8 de Filipenses, esto realmente es lo verdadero, esto realmente es lo digno, esto realmente es lo justo, esto realmente es lo puro, esto es lo amable, esto es lo honorable, esto es lo que es de virtud, esto es lo que merece elogio. Todo lo otro que está aquí, eso no vale la pena, es lo que Dios nos va a decir con su palabra. Recordemos que nosotros somos seres con entendimiento y por eso nos ha dejado su palabra para que entendamos, para que comprendamos lo que realmente es de Él y lo que no es de Él. Y también lo tendrían que explicar los pastores, que eso es lo que Dios dijo, ¿verdad? Que nos iba a dar pastores para que pudiéramos comprender entre lo que es correcto y pero lo que es sacro y lo que es profano. Es decir, que con inteligencia nos van a pastorear y nos van a definir lo que no es de Él, de Dios, y lo que sí es de Dios. Entonces, con relación a esto, habla del libro de la ley, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces, esto que nos está diciendo acá prácticamente es la mitra, es decir, es el turbante, es la tiara, lo que nos está especificando acá. Porque dice que debe estar de día y de noche, es decir, que nuestra tiara, nuestro turbante, nuestra mitra debe estar de día y de noche, no la tenemos que quitarnos. Tenemos que meditar constantemente, pensar, esa es nuestra mitra, el pensar en la palabra de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque dice, para que cuides de hacer todo lo que está escrito. Es decir, para ponerlo por obra, para poder practicar nuestro sacerdocio diariamente. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Lo mismo que está diciendo Pablo con Filipenses. Todo lo que es puro, lo que es justo, lo que es digno, lo que aprendiste, oíste y recibiste de mí, esto poner en práctica. Pero debe hacerse ¿en qué? En todo tiempo, no de vez en cuando. Cuidarnos para ejercer su bendita palabra. Y ahora, cité también el versículo 7 por algo importante. Porque en el versículo 7 a veces se menciona solo el esfuerzo y sea valiente como una especie de clamor de guerra, tal vez, o de victoria, para poder hacer lo que nosotros se nos dé la gana. Y realmente eso no es así. Es decir, a veces nosotros queremos ganar un examen en la universidad y me voy a esforzar, la Biblia dice que me esfuerce, sea valiente. Quiere uno tal vez ir a predicar, yo quiero que Dios me dice que sea fuerte, sea valiente. Uno quiere ir al trabajo, Dios dice que me esfuerce, sea valiente. Uno quiere irse de vacaciones, me voy a esforzar para ganar dinero y ser fuerte y valiente. Pero realmente en el contexto también de la palabra que se nos está mencionando en este versículo 7, dice solamente sé fuerte y muy valiente. Y luego dice, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Es decir, de que el esforzarse, ser fuerte y valiente, es para buscar el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque si Dios me está pidiendo a mí que yo abandone algún pecado o algo que a mí me gusta, que a Él no le agrada, yo tengo que esforzarme y ser valiente en dejar ese pecado o dejar ese algo que tal vez a Dios no le gusta y a mí me gusta. Entonces yo tengo que esforzarme y ser muy valiente en dejarlo, porque eso está introduciéndose en mi mente cuando yo voy a orar y cuando voy a cantarle y cuando voy a leer la Biblia. Y se está metiendo en mi servicio al Señor. Es decir, mi turbante está manchado, no tiene que estar manchado. Vemos acá, dice, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿De quién está hablando? De la palabra del Señor, de lo que dio Dios la instrucción, ¿verdad? No te apartes ni a izquierda ni a derecha para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y luego habla este libro de la ley. Ahora, recordemos algo muy importante y que va relacionado al sacerdocio. Es decir, cuando se habla de la ley de Dios o la palabra de Dios, eso va muy, pero muy ligado a lo que corresponde al sacerdocio. Es decir, de que la base principal de un sacerdote es la palabra, es la ley. Y esto no lo digo yo, lo dice Jeremías 18:18, que lo hemos leído en otras ocasiones. Dicen, entonces dijeron, venga y tramemos planes contra Jeremías. Ciertamente, la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta.
vengan, vamos a herirlo con la lengua y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere dar a entender acá? Está diciendo que quieren ir en contra de Jeremías. Dice ciertamente la ley no faltará al sacerdote, dando a entender que la abundancia del sacerdote es la ley de Dios, o la instrucción de Dios. Ni el consejo al sabio. Dice que un sabio lo que va a tener es abundancia de consejo. ¿Y qué va a tener un profeta? Abundancia en palabra. Entonces nos están definiendo la abundancia que tiene cada identidad. Y la abundancia que va a tener un sacerdote es la ley de Dios. Y obviamente la ley va a comenzar de retenerla en la mente, como ahí menciona el caso de Josué 1:8, ¿verdad? De día y de noche meditándola. ¿Dónde? En la cabeza. ¿Qué quiere decir? Tener la mitra, la tiara, el turbante colocado de día y de noche. ¿Para qué? Para poder ponerla en práctica, para poder cumplirla. Porque lo que debe abundar en un sacerdote es la palabra. Y ciertamente por eso nosotros debemos llenarnos de la palabra para poder cumplirla. Y eso lo marca Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. Habla claramente de que la instrucción para el rey era que leyera todos los días para que pusiera poner en práctica la palabra. Pero cuando se dice para que él tome de la ley que tiene el sacerdote y que la copie en mano para poder tener su propia copia. Significaba que lo indispensable para el sacerdote era poder llevar a cabo la palabra del Señor y que también la tenía que leer el sacerdote para que no se le olvidara. Recordemos que nosotros somos personas que olvidamos por naturaleza y que por esa razón es necesario leerla constantemente, no solo estudiarla, sino también leerla para traer a recordatorio día tras día. Entonces vemos claramente acá de que una de las cosas que Dios nos pide como sacerdotes es tener la tiara, la mitra, el turbante puesto para ejercer su servicio. Es decir, que si no tenemos la lectura de la palabra o el estudio de la palabra o el hecho de meditar su palabra de día y noche, es como que nos preguntaran, ¿dónde está tu tiara? ¿Dónde está tu turbante? ¿Por qué me quieres servir sin tu turbante? ¿Por qué quieres ejercer el servicio sacerdotal sin el turbante, sin la mitra? Dios no nos va a dejar entrar en un lugar tan santo porque no tenemos la mitra, porque el requisito era, como lo venimos hablando, que tuvieran todo puesto, no solo una cosa. Es como semejante a lo que hemos hablado también con la armadura de Dios. Cuando Dios habla de que tengamos la armadura de Dios, dice colóquense toda la armadura. No dice solo pónganse el calzado, no dice solo pónganse el yelmo o solo tomen el escudo, dice tomen toda la armadura de Dios para poder hacer frente. Entonces en este caso, el caso del sacerdocio, del servicio sacerdotal, Dios nos envía a que tomemos toda la vestimenta sacerdotal, no solo parte de lo que queramos de la vestimenta. Y entre una esto es la tiara. Entonces vamos a regresar acá para una conclusión, ¿verdad? Entonces, como hemos estado hablando, esto es parte de nuestro servicio en el nuevo pacto. Y claramente todo esto tiene una figura en Cristo Jesús, porque si nosotros vemos a Jesucristo, recordemos lo que hemos también señalado, de que Jesucristo no solo oraba, porque a veces cuando se habla de Jesús solo se habla de que era un hombre que oraba, que pasaba por la noche orando, etc. Pero nos hemos olvidado también de que Jesucristo, para poder cumplir con su sacerdocio, su sumo sacerdocio, él tenía que cumplir la palabra. Él era una persona experta en la palabra. Cuando le llegan las personas a decirle a Jesús acerca de lo que correspondería en la resurrección, Jesús dijo, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces, si alguien dice ustedes ignoran, significa que es una persona que sabe. Porque si yo digo ustedes son ignorantes y yo también ignoro, entonces soy un hipócrita. Pero si yo digo ustedes ignoran y yo lo sé, y yo tengo una expertise en eso, significa de que los estoy corrigiendo. Y entonces yo mismo no cometa un error. Entonces Jesús, ciertamente, él conocía la Biblia y constantemente ejercía su ejercicio de sacerdocio. Por eso que vemos como Jesús entraba en la sinagoga y enseñaba. Jesús entraba en la sinagoga y predicaba. Jesús no solo predicaba en las plazas o en las casas. Jesús no solo enseñaba en las plazas y en las casas. Ya lo hemos resaltado. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que uno tiene que salir a la calle, tiene que predicar en la calle, que estar encerrado en la iglesia, pero realmente deben ser las dos. Porque Jesús ciertamente predicaba y enseñaba en las calles y en las casas, pero también Jesús predicaba y enseñaba en el templo. Cuando Jesús entra y dice, violentamente para quitar todo lo que vendían, dice que después de cuando él menciona, dice, esta casa de oración, mi casa se llama casa de oración, él luego entra al templo y comienza a enseñar. ¿Qué va a enseñar? La palabra, porque él enseñaba como la palabra. Entonces, como mencioné, no erremos, ciertamente Jesús oraba, pero también aprendía la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús cargaba su turbante, como mencionamos en su momento. Que Jesús, como sumo sacerdote, que también era parte de la tierra, o la mitad para el sumo sacerdote, no para el sacerdote, para el sumo sacerdote, tenía marcado en la frente santidad a Jehová. Pero no necesariamente, como lo mencionamos en su momento, que solo para la persona que lo porta, sino que el anuncio en la frente de la placa de metal que decía santidad, con la placa de oro que decía santidad a Jehová, era para que todo aquel que lo viera se entregara a la santidad a Jehová, porque estaba anunciando en su mente que tenía que buscar la santidad a Jehová. Y también la manera de retener esa placa, por así mencionarlo, que es una cuestión de color azul. Un color azul. Según la intensidad de luz, si lo podemos llamar así, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el sol tiene rango de intensidad, ¿verdad? Y el que tiene la intensidad más grande es el color azul. Es decir, que se mira más candente, más santificado, más limpio, es el color azul. Entonces vemos que la tierra está retenida con eso, es decir, no estamos hablando de que está sucia, lo retiene con una suciedad y santidad a Jehová. ¿Me entiendes? Como que mi hermano que sea santo y anda haciendo, cometiendo pecados, sino que significa que él está en santidad y le dice y anuncia a otros para que estén en santidad. Con esto menciono de que nuestro ejemplo es Jesús, que nuestro ejemplo está en él, en el sentido de que él meditaba de día y noche. Por ejemplo, dice Salmo 1:2, y el que se deleita en el día y medita en el día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que a sus otros tiempos no cae, todo lo que hace prosperará. Es decir, que si Jesús cumplió la palabra, significa que esa palabra fue cumplida en él. Y para que Jesús lograra cumplir esa palabra, tenía que deleitarse en la ley y meditar en ella de día y noche, es decir, portar su tiara, su mitra, su turbante, como sacerdote. ¿Para qué? Para ejercer su sacerdocio delante de Dios. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude, para que nosotros podamos ver a Él, cómo lo hizo, para que nosotros lo hagamos también. Y nosotros podamos ejercer nuestro servicio, no ignorando las escrituras, más bien atesorándolas, porque como bien mencionamos, una cosa que abundará en el sacerdote es la palabra. Y cuando comenzamos a ver a Jesús de lo que abundaba, él abundaba en la palabra de Dios. No erremos, no cometamos el error de pensar que Jesús no tenía nada que ver con las escrituras. Cada vez que él regañaba o aconsejaba o instruía, primero sacaba de la palabra. Así que vamos a ver. Padre Jesús, hemos entendido hoy que tenemos que tener nuestra tierra, tenemos que tener nuestro turbante, nuestra mira, para que nosotros podamos vivir en acciones justas, para ejercer un servicio conforme a tu palabra. Y que por eso debemos tener nuestro turbante, nuestra mira, tierra de día y de noche, no necesariamente quitárnoslo, para que nosotros podamos cumplir con tu palabra. Y queremos esforzarnos y ser valientes. Y queremos tener esta abundancia del Espíritu, para que si nos apartamos de aquello malo, si filtramos lo que es malo, podamos tener accesibilidad al contenido que es conforme a la palabra y meditar en él. Así que queremos tener esta fuente de información, esta fuente de verdad, para someternos a él. Y claramente mantener purificación nuestra mente y nuestro corazón delante de ti. Y que claramente cuando lleguemos delante de ti en oración o en alabanza, lo que haga es salmos, himnos, relación para poder cantarte y entregar a ti y respetar nuestro seguimiento. Te lo agradecemos, amado Padre, y Cristo Jesús, bendito eres para siempre. Amén. Y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran servir quieran entregar a Jesús para salvación. Padre, nosotros venimos delante de ti para confesar nuestro pecado, nuestra falta, hemos pecado en nuestra mente y corazón, y queremos arrepentirnos, y queremos hoy declarar que en ti podemos encontrar salvación y vida eterna. Por favor, ayúdanos y confesamos nuestro pecado y declaramos que Jesús es mi Salvador, y no hay nadie más entre tú y Dios, que no hay ningún intercesor, sino solamente tú, entre Dios y nosotros. También, Padre, declaramos que tú resucitaste a Jesús de los muertos y porque hemos bautizados en agua, por Dios, Espíritu Santo, y también, Padre, para que nosotros podamos seguir participando en Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. También vamos a orar por las necesidades de nuestra palabra, y Dios puede suplir todas las necesidades conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Padre, venimos delante de ti para poder solicitar la abundancia de conocimiento de Jesús, para que tengamos una guía bien puesta y que lo podamos hacer y seamos valientes para tenerla de día y de noche, para que no permitamos que los pensamientos se apoderen de nosotros, pero tampoco darle acceso, aunque tenemos que ir. Te pedimos, Jesús, también para que tú proveas de salvación, sanidad, justicia, liberación,
perdón, reconciliación, consolación, etcétera, sobre las diferentes causas que pueden haber en las familias, y tú proveas también de trabajo, de ciertas necesidades que se presentan en el pueblo, que las desconocemos todas, pero que tú también provees de comunión, de sanidad, de justicia, y también provee obreros pequeños, porque a veces son pocos. También pedimos que estemos en arrepentimiento, paz, siempre alabanza, de la gracia, y aquí en la nación que también nos escucha. Le agradecemos, nuevo amigo pastor, en Cristo Jesús, entregamos tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Les digo a todos, me voy a reunir mañana a las 8 de la mañana para continuar con los temas que hemos visto el domingo con relación a lo que es lo que es la lectura de la palabra de Dios, como ven, hermanos, lo mismo que yo me voy a lectura. Yo bendiga a ustedes, por abrazo, y gracia y morirse con todos ustedes.